De acuerdo al filósofo inglés Samuel Taylor Coleridge, los milagros no son las pruebas, pero sí los resultados necesarios de la revelación. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este hombre es un mentiroso. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Por charlatanes como este, se pierde la fe. Buenas tardes. Paul, explícame tu demanda en contra de Juan y dime lo que exiges para resolverla. Buenas tardes, doctor Apolo. Yo vengo a demandar al señor Juan Fernández por fraude y daños psicológicos hacia mi madre y hacia mí. ¿Y qué exiges? $5,000. $5,000. La cantidad de $5,000. Por fraude y daños psicológicos. Ok, ahora explícame las circunstancias. Doctora, rápido, nada más quiero comentar que mi mamá es una persona, siempre fue una persona muy alegre, muy movida. Ella nos sacó adelante a mi hermana y a mí, somos dos nada más. Pasó por un divorcio, ella se echó la culpa, nos sacó adelante, vaya. Ella era enfermera, nosotros tuvimos que estar... Ella era tan autosuficiente, no quería depender en la gente, que siempre trató de darnos todo lo mejor y ella llevarnos a la escuela, independientemente de... Ella era enfermera y los trabajos que tiene pues son en diferentes horarios, a veces en la mañana, a veces en la tarde, pero ella siempre estuvo a cargo de nosotros. Al caso de los años, yo vi que mi mamá batallaba para agacharse, levantarse. Yo la notaba que no podía cargar una bolsa con latas o cualquier otra cosa. La estuve ayudando, me fui dando cuenta que con el paso del tiempo, ella fue empeorando, pero ella no me quería decir nada. A consecuencia de todo esto, pues estoy muy triste porque ella ha sido todo para mí. Doctora, ¿qué le puedo decir? Es mi todo. Y estoy muy triste porque el señor aquí... ¿Pero qué le pasaba a tu mamá por fin? ¿Por qué usted tenía esa dificultad? Lo que pasa es de que con el tiempo, cuando no se quería checar, fuimos, la convencí, pero fue sin mí. Yo tuve que después checar con qué doctor había ido, por medio de una amiga, y a investigar todo. Y di con más bien hablé con la persona encargada, con el doctor, y me dijo que ella tenía un tumor aquí en lo que viene siendo la espina dorsal. ¿Es un tumor inoperable? No es inoperable, pero desgraciadamente lo que nos da a nosotros o lo que le dan a ella de probabilidades de que pueda quedar bien es de un 50 y un 50. ¿Entonces él quién es? Un mentiroso. Es una persona que se dedica solamente a querer explotar a la gente. Él supuestamente, él predica la palabra, él hace milagros. Él se presentó conmigo diciéndome que él no es Dios. Obvio que no es Dios. Pero me está diciendo que él es una herramienta del Señor y que por medio de él mi mamá se iba a aliviar. Él me aseguró que mi mamá se iba a aliviar. ¿Qué edad tiene tu mamá? 67 años. Es joven. Realmente es joven. Realmente es joven. A ella le gusta. Entonces, ¿él es qué? ¿Un pastor? Se dice pastor. Ok, ¿lo conociste en una iglesia? Lo conocí en una iglesia por medio del grupo que me enseñó a mí A orar. a orar. Yo fui con esa fe, llegamos a su iglesia, todo muy bonito, un escenario, volteé yo, no dije nada, comenzó él a predicar su palabra, había como unas 10 personas en el escenario, un escenario realmente pequeño. Era mucha alegría, lo transmitían. No le voy a echar mentira, doctora. Yo me emocioné al ver que él oraban y aleluya por aquí, música, pura felicidad. Gente que tenía, no sé, los brazos. No, realmente no sabía cuál era el problema que tenían, pero ellos se decían sanados. Yo hablo con mi mamá, la acerco aquí con el señor, mentiroso. Me digo, ese es el problema que tiene mi mamá. Yo a él no lo conocía. Yo supe que es una persona que se dedica a hacer milagros. Él me lo corroboró cuando yo le presenté a mi madre, le expuse mi problema y él me dijo que no había problema, que él no era Dios, pero que era una herramienta
y que por medio de él mi mamá se iba a sanar. ¿Y qué pasó? No hizo nada de lo que yo vi cuando yo estuve ahí por el transcurso de 1 hora y media. No hizo lo mismo que hizo con los otros. De ahí yo sabía que tenía que entregar una ofrenda, pero antes de platicarle eso, él nada más le puso la mano en el hombro, en la frente, dijo una oración que ni se le entendió, agarra a mi mamá, la levanta, hace que dé 2 pasos, una felicidad. Mi mamá volvió a caminar, doctora, después de tener más de 5 meses que no lo hacía. Cuando vimos eso, inmediatamente todos nos pusimos contentos. Comenzamos a decir, claro, a festejar, claro, a gritar y todo eso, las lágrimas corriendo por todos lados. Yo súper agradecido todavía, creyendo que realmente había sucedido un milagro. Nos vamos a la casa, para entonces en el camino yo hablo con mi hermana. ¿Y la ofrenda? ¿Cuánto dejaste de ofrenda? Fueron $1000, que me dolió mucho porque ni los tenía, doctora. Pero por mi mamá, soy capaz de robar un banco para que ella... Para pagar ese dinero. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta, entonces me dice dónde está la mentira. Regresamos después de este corto receso.